Las balas vuelan, las bombas rugen, y los soldados siguen adelante, superando el cansancio, no por patriotismo ni por miedo, sino porque están programados así. Durante la Segunda Guerra Mundial, se libraba otro tipo de guerra química tras las líneas del frente. ¿Cómo eran las drogas en la Segunda Guerra Mundial? Descúbrelo hoy en el show de infografías. Heroína de nivel F. A mitad de la guerra, las tropas estadounidenses descubrieron una droga milagrosa para aliviar el dolor, excepto que esta venía oculta en paquetes de ayuda como galletas y calcetines. La heroína se vendía en casa como una droga maravillosa, más segura y versátil. En el frente, actuaba como un truco. Quitaba el dolor de una herida de metralla en segundos y lo cambiaba por paz instantánea. Pero como todo truco, la pantalla de fin de juego apareció antes de lo esperado. Además del alivio inmediato, existía una pesadilla logística porque la potencia inestable de la droga podía detener el corazón de un soldado con una sola dosis. Registros médicos de asedios prolongados muestran que las unidades perdían hombres por la aguja, no por balas enemigas. Transformó a veteranos endurecidos en responsabilidades temblorosas que estaban desesperados por una dosis en lugar de una pelea. Los síntomas de abstinencia a menudo eran más debilitantes que la propia batalla. Por esto los soldados lo llamaban el fantasma blanco, ya que al clavar sus ganchos, el soldado desaparecía para siempre. Ofrecía una escapatoria rápida, pero la caída permanente le valió un sólido puesto en la categoría F. Si el fantasma blanco fue una trampa, la siguiente droga intentó torpemente solucionar otro problema: el alcohol de miedo de nivel D. Fue el valor líquido original que ayudó a que las cargas ocurrieran. Muchos comandantes actuaron como facilitadores, sirviendo tragos antes del amanecer para ocultar sus nervios, aunque la realidad era muy distinta. La Marina Británica daba una taza pequeña de ron, unas 4 onzas diariamente a las 12 p.m. Mientras tanto, los estadounidenses en las islas abrían unas 500,000 cajas de cerveza al mes. El ron resistió los traumas iniciales de la guerra, como el shock y el aburrimiento. Los informes indicaron que reducía el estrés un 40%, aunque solo temporalmente. Era un parche rápido de moral cuando todo iba mal o ante la muerte inminente. El alcohol volvía la jungla más peligrosa bajo el calor extremo de Birmania. Aumentaba la deshidratación y los casos de golpe de calor. Un error de novato para quien opere en ese clima. Y las patrullas borrachas cruzando la jungla jamás sorprenderían a nadie. Los enemigos aprovecharon ese patrón, atacando durante las siestas tras el ron y eliminando fácilmente a los centinelas borrachos de whisky. El alcohol podía ofrecer un breve aumento de valor, pero absolutamente destruía la precisión. Cabe destacar el vodka ruso que se daba a más de 2 millones de soldados en 1943. Estos tragos de unos 100 mililitros volvían torpes a las tropas en el frío. El alcohol es clásico, pero en la Segunda Guerra Mundial no pudo competir con consumibles más nuevos. El alcohol te daba valor, pero te volvía torpe. Mientras que el siguiente artículo ofrecía un despertar sin resaca, solo con nervios y manos temblorosas. La cafeína de nivel C estaba disponible en los paquetes de comida, y los soldados estadounidenses consumían 325 libras de café al año. Preparaban más de 5,000 millones de tazas de combustible para mantener en movimiento al ejército. Racionarlo en casa limitaba a los civiles a una taza al día, liberando los granos para los soldados y ellos lo necesitaban. Ayudaba a eliminar la niebla de adenosina. Es como arreglar el retraso y la conexión cerebral. En su máximo, entre 30 y 60 minutos tras tomarlo, causaba un leve impulso. Las pruebas revelaron que los pilotos cansados tienen reflejos de 10 a 15 veces más rápidos. Era un artículo consumible predeterminado para cada rama del ejército. Los soldados generaban tolerancia en semanas y duplicaban la dosis para más efecto, lo que causaba caídas inevitables. No era solo teoría. Los informes mostraron que los soldados con exceso de cafeína tenían problemas con su equipo, dejaban caer el equipo y manejaban mal las armas. A veces, los jeques revelaron sus posiciones a patrullas enemigas cercanas. Como estimulante inicial, evitó el pánico de las grandes ligas. Un café sólido, confiable, pero básico de nivel C, podía mantenerte despierto, pero no podía apagar los gritos en tu cabeza. Debías presionar el botón de silencio. Barbitúricos de nivel B. Si los bombardeos no te volvían loco, el calor implacable del Pacífico definitivamente lo haría. Barbitúricos. Llamados goofballs por las tropas, estos potentes sedantes eran usados por médicos para ayudar a soldados exhaustos a dormir en el campo de batalla. En pantanos de 100 grados donde nadie podía dormir, los goofballs eran lo único que podía aliviar lo suficiente como para que los soldados realmente se desmayaran. La droga redujo a la mitad del insomnio,
pero su margen terapéutico era peligrosamente bajo. La diferencia entre dormir bien y una bolsa para cadáveres era mínima. Las sobredosis se descontrolaron, dejando escuadrones en coma cuando debían estar alerta. El deber y el uso prolongado causaron daño cerebral, no solo adicción. Aunque protegía contra el trauma de guerra, el alto riesgo de bajas por fuego amigo mantiene esta droga en el nivel B. Los barbitúricos te dejaban inconsciente, pero a veces debías mantenerte despierto y luchar con dolor. Codeína de nivel B. A veces no necesitas una bomba nuclear cuando un rifle de francotirador es suficiente, y ahí es exactamente donde entraba la codeína. Era un botín medio en la bolsa de un médico, no tan potente como los opioides fuertes para causar un apagón total, pero aún era lo suficientemente fuerte como para actuar como un amortiguador confiable. Como el jugador más valioso de la guerra de trincheras, la codeína mantenía a los hombres en movimiento cuando deberían haber estado fuera de combate. Los registros muestran que salvó a 10 heridos ambulantes más que las unidades sin ese suministro. Sin embargo, esta utilidad causaba efectos secundarios como calambres y náuseas estomacales en los soldados. Eso podía sacar a un hombre de combate tan rápido como una bala. Era confiable, común y cumplía con su función. Pero al final le faltaba la potencia necesaria para manejar la verdadera carnicería del campo de batalla. La codeína te mantenía activo, pero al otro lado del Pacífico el enemigo logró apagar su humanidad totalmente. La Filopon de nivel B, Filopon, era la metanfetamina creada en laboratorio por Japón. Invadía el cerebro, eliminando el cansancio y sumiendo a los usuarios en concentración extrema o ignorando advertencias. Desactivaba totalmente el botón de retirada. En 1945 se produjeron 20 toneladas equipando a más de 1 millón de personas. Las tropas la recibieron para volverlas supersoldados. Pilotos kamikaze decían que permitía inmersiones estables y sin temblores. La retroalimentación, comprensiblemente, fue limitada, pero su baja solubilidad causó problemas durante las inyecciones, haciendo que los usuarios pasaran de estar energizados a erráticos en cuestión de minutos. Con dosis pequeñas de pastillas de 5 miligramos era más fácil de controlar. Filopon, cuyo nombre significa amor al trabajo, tenía efectos duraderos y su ciclo evitó que fuera de élite. Tras la rendición japonesa, hubo una ola nacional de anfetaminas con unas 550,000 personas adictas. En 1954 era de alto riesgo y recompensa, pero resultó muy inestable para el nivel superior. La anfetamina japonesa impactaba, pero los alemanes crearon un analgésico que revolucionó todo, oxicodona de nivel A. Los nazis no solo hicieron mejores tanques, también mejores drogas. La oxicodona es ingeniería alemana. En el sistema nervioso humano, era más pura, rápida y fuerte que todo lo demás. Los aliados tenían una sola inyección que no solo adormecía el dolor, sino que lo eliminaba por completo, dejando al soldado lo suficientemente lúcido como para seguir disparando como si nada hubiera pasado. Era un sueño logístico, resistente al calor, imposible de dañar y con efecto máximo en 15 minutos, los cirujanos alemanes operaban soldados despiertos cerca del frente. Básicamente era un multiplicador de fuerza química, pero como la mayoría de las armas maravillosas alemanas, colapsó por su propia cadena de suministro. Con los bombardeos intensos, cesaron los envíos y la abstinencia golpeó brutalmente a las tropas. Al final, fue una herramienta poderosa que no sobrevivió a la guerra. La oxicodona calmó el dolor, pero la siguiente droga encendió una confianza desbordada e impulsó los asaltos. La cocaína de primera mantuvo a los ejércitos marchando. Una sola inhalación desataba una oleada química, aunque no ofrecía resistencia real, ni calorías, ni poder duradero, y era demasiado débil para sostenerse por sí sola. Esa oleada se fijaba en los circuitos cerebrales, reforzando la certeza y bloqueando los reflejos. La azúcar de mocos hacía efecto 5-10 minutos tras inhalarla. La energía era un impulso como de cohete que anulaba el pánico, similar a la adrenalina. Hasta los comandantes de nervios de acero sentían ese impulso. Era un gran impulso de confianza, pero su efecto era muy breve para misiones largas. Por supuesto, era potente, claro, pero tenía sus limitaciones. El bajón llegaba en 20-30 minutos y los riesgos eran altos porque los efectos a veces se iban de repente. Ejercía gran presión en el corazón, sobre todo tras uso repetido y sin recuperación natural. Incluso un soldado alterado que tomaba un búnker todavía tenía que lidiar con pensamientos dispersos y desenfocados una vez que la oleada desaparecía. Hacia el final de la guerra, los soldados alemanes empezaron a mezclar cocaína con metanfetamina y oxicodona, algo de lo que hablaremos más adelante, pero la cocaína era demasiado impredecible y se acababa demasiado rápido. Los aliados requerían algo constante, confiable y fuerte para mantener despierto a un piloto todo el día sin accidentes. La bencedrina de nivel S ganó la carrera de resistencia, y la versión en sulfato sobresalió frente a las demás. Se absorbía más rápido que otros estimulantes, logrando el efecto completo en 30 minutos y manteniéndose estable durante patrullas de 12 a 24 horas. El impulso era potente,
similar al de inyectores para alergias y fórmulas para mantenerse despierto. Fue útil en todo, apoyando a tripulaciones en misiones largas y ayudando a las fuerzas a mantenerse alerta en marchas de prisioneros. El cambio de inhalador a tableta fue una gran mejora. Reemplazó las inhalaciones rápidas por una pastilla que los soldados podían tomar en cualquier momento y lugar, haciéndola más práctica y confiable. Su implementación ampliada era parecida a la de los Purbitans. El cerebro recibía alertas tan intensas que los pilotos decían casi oler el humo frente a ellos. Al terminar la guerra, los británicos repartieron 72 millones de tabletas y los estadounidenses casi 500 millones. El impacto fue rápido. Las tripulaciones vacunadas cancelaron 20% menos misiones aéreas de nivel S, Purvitin. El ejército alemán dependía de Purvitin, una mezcla de estimulantes con un tiempo de acción más rápido que la bencedrina, proporcionando un gran impulso en unos 15 minutos. Las dosis de 3 miligramos priorizaban el impacto, elevando la percepción sensorial un 30% y la resistencia casi un 200%. Se distribuyeron más de 35 millones de tabletas durante las campañas de ataque rápido de 1940, ayudando a las tripulaciones de tanques a recorrer más de 250 kilómetros sin detenerse. Se convirtió en uno de los componentes clave detrás de la estrategia de Blitzkrieg. Con su uso creciente, los pilotos acumulaban 70 horas de vuelo y más de 1000 misiones. Su influencia animaba a los soldados. Tras 3 días sin dormir, solo parando por sed o balas, el cansancio casi se desvanecía. Pero había un problema. Unos 15 veteranos reportaron cambios de humor intensos y pensamientos erráticos. Los colapsos aumentaron conforme avanzaba la guerra. El Purvitin era fuerte, pero los científicos alemanes no habían terminado. El D9 de nivel S, mezcla de Purvitin, cocaína y oxi, creaba supuestos superhombres. El D9 fue el principal experimento militar alemán en el frente oriental. Una mezcla de estimulantes en una sola dosis. El campo de pruebas para el D9 fue el campo de concentración de Sachsenhausen, y los resultados fueron impresionantes. Los prisioneros podían cargar mochilas de 20 kilos durante más de 145 kilómetros sin descansar. A diferencia de otros estimulantes, daba una subida instantánea, efecto duradero y gran alivio del dolor. Estos componentes impulsaban a los usuarios más allá de sus límites. Combinaba la alerta de la cocaína, la resistencia de la purvitina y el efecto anestésico de la morfina. Tardaba en hacer efecto, pero luego los usuarios parecían exterminadores de los años 40. Alemania quería producir más de 100 millones de dosis para 1945, pero los bombardeos británicos destruyeron los laboratorios antes de expandir el proyecto. Y no era una fórmula simple. Sus efectos combinados eran tan abrumadores que obligaron a los estrategas militares a replantear los límites del rendimiento humano. Nada más se le acercaba. Ahora ve a ver a Jack el Loco, un verdadero loco de la Segunda Guerra Mundial, para conocer al soldado que no necesitó ninguna droga para volverse completamente loco, o haz clic en este video en su lugar.